in time, is there anything you would change or add to Five Nights at Freddy's 1? No, not the first one. Yeah. I can go back and think about all the other games and be like, I wish I'd done this, I wish I'd done that. But no, the first game was just kind of a perfect storm of ingredients. It was, it was just the right time, it was like... Desde su adolescencia, Scott Cawthon incursionaría en la creación de videojuegos gracias a una copia de Click and Play que le obsequió su madre. Prácticamente lo equivalente al Scratch para los jóvenes noventeros, aunque claro, sin la necesidad de emplear ninguna clase de algoritmos. Siendo esta la base que emplearía la desarrolladora, para lanzar versiones aún más avanzadas, hasta llegar a Click Team Fusion, el programa que se convertiría en la mano derecha de Scott durante su travesía como desarrollador indie. Más adelante aprendería sobre animación por computadora en la universidad, uniéndose posteriormente y en algún punto a Hope Animation, una iniciativa que buscaba difundir el cristianismo en medios más modernos, lo que llevaría a Cawthon a dedicarse por más de una década a la realización de animaciones como videojuegos de esta índole religiosa, los cuales pese a su buena recepción, jamás alcanzaban las retribuciones esperadas. Esto provocaría una crisis de fe en Scott, quien siendo ya padre de familia, se preguntaría si acaso había desperdiciado todos esos años, anhelando el éxito tras trabajar arduamente en nombre de Dios, o si por el contrario este no existía, o peor aún, lo odiaba. No obstante, eso no lo detendría de probar suerte con otros empleos, pero ninguno de ellos lo haría dejar su interés por el desarrollo de juegos, lo cual sumado a perder su seguro de vida, dado a que la prestadora accedería a reportes médicos, que insinuaban pensamientos suicidas de su parte, lo haría retornar a dicha vocación, aunque en esta ocasión bajo un enfoque más comercial, logrando uno que otro título capaz de traerle pequeñas ganancias pero aún insuficientes para sostener a su familia, o para siquiera justificar el tiempo dedicado a algunos de estos proyectos. Pero la gota que derramaría el vaso sería Chipper and Son Slumber, un producto infantil cuya salida traería un mar de críticas, principalmente hacia el protagonista, cuyos movimientos tan limitados lo hacían parecer demasiado robótico e inquietante. Viendo esto, Scott se propondría lanzar un último juego antes de retirarse definitivamente del rubro, considerando opciones tales como una secuela de Desolate Hope, un remake de Legacy of Thrawn, o un juego de terror en base a dicha mala experiencia. Y como dicen, el resto es historia. Antes de que se hiciera conocida junto a su apariencia, se acostumbraba a relacionarlo con esta persona cuya única semejanza es tener en parte el mismo nombre. Pero, ¿qué hace realmente especial a esta primera entrega, responsable de dar paso a una franquicia que hasta el día de hoy es furor en el internet? ¿Acaso, su sola influencia se trató de un mérito propio, o de simplemente suerte? Descubrámoslo. Oye conche tu madre, ¿no pudiste hacer la introducción más corta? ¡Cállate! Recuerda que puedes apoyar el canal suscribiéndote y activando la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. No, La pizzería de Freddy Fazbear era un local donde sus mascotas estrella rondaban por todo el lugar de día hasta el 87, en donde uno de ellos mordería a alguien en el lóbulo frontal, quien pese a sobrevivir al incidente, llevaría a la compañía a tomar cartas en el asunto, limitando la movilidad de los animatrónicos a solo por la noche. Un tiempo después se reportaría en la pizzería durante su funcionamiento la desaparición de 2 niños, extendiéndose el caso finalmente a 5, identificándose a través de las cámaras de seguridad al responsable, quien se habría vestido como uno de los personajes para atraer a los infantes a la parte trasera del escenario. Pero aún tras su captura, los cuerpos jamás fueron encontrados. O al menos, eso pensaban. Supongo que William habrá tenido un buen abogado, o habrá hecho la del Chapo, pero bueno, eso es arena de otro costal. La reputación de Freddy's quedaría manchada de por vida, junto a sus animatrónicos quienes empezaban a desprender tanto sangre como mucosidad, lo que llevaría a su clausura por salubridad a finales del año en el que se desarrolla el juego.
El jugador por otro lado, se encuentra en los zapatos de Mike Schmidt, quien fungirá como guardia nocturno en este lugar durante 5 noches, bajo la orientación de otro guardia que está por terminar su turno, siendo el tipo del teléfono, quien moriría aparentemente en nuestra cuarta noche, grabándonos un último mensaje desde el backstage. Hey, do me a favor. Maybe sometime you could check inside those suits in the back room. I'm gonna try to hold out until someone checks. Maybe it won't be so bad. I always wondered what was in all those empty heads back there. Y pensar que la comunidad se comió bastante la cabeza intentando explicar por qué esto ocurrió en la oficina. Pero bueno, tras muchas dificultades completaríamos nuestro turno, obteniendo $120, un salario tan bueno que nos hizo querer trabajar una noche más por el mismo valor, sumado a otros 50 centavos más. Con esto dicho, no es novedad para muchos que FNAF como franquicia ha prosperado en gran parte debido a su lore. Ya sea porque su argumento resulta complejo para la mayoría, para otros excesivamente extenso, y para gente como yo no es más que un Frankenstein. Pero realmente el primer juego explotó bien este aspecto, o dicho de otro modo, siquiera fue este elemento el que catapultó el primer juego, a mi parecer solo a largo plazo, y explicaré el porqué. ¿Lo quieres en una palabra o en dos? En una. Mierda. ¿Lo quieres en dos? Puta mierda. Tanto este juego como su secuela comparten una falencia, y eso es, el tener una trama muy poco inmersiva. Algo de lo cual FNAF 2 logró beneficiarse, sin embargo, no puedo decir lo mismo de FNAF 1, pues al ser la entrega que lo empezó todo, la deja muy mal parada. ¿A qué me refiero con esto sin querer sonar como un mamador? Veámoslo de esta manera, dentro de un relato, no solo importa qué tan bien hecho o contado está, sino también, qué tan atrapante es para el espectador. El cómo logra sumergirlo al fondo de la narrativa, despertando en él, el deseo de saber más y más, hasta el final. Lo sé, parece una cosa sumamente difícil de lograr, pero es algo que la propia saga desde FNAF 3 en adelante ha implementado. FNAF 1 no lo logra porque no estaba pensado para ser así en primer lugar. The people who tested would kind of give me, I'm not my kids, I let other people test it as well, but you know, they would give me some advice, and you know, my mother jumped in and said, oh, I don't think you should have backstory about anybody getting killed, you know, I don't think the game needs that. Lo cual en teoría debería hacerme ignorar ambos apartados, pues si Scott buscaba un producto simple y sobre todo intuitivo, el hecho de que tuviera historia, era intrascendente. El problema es que aún así le daría una, con el objetivo de que sirviera como piezas, que podrían dar paso a un enorme rompecabezas, muy a futuro. I definitely left a lot of things open-ended, you know, in case I wanted to expand upon them later. I mean, obviously, like I did not have the entire story planned out, but you know, but I definitely knew that the story I was telling in the first game was a small snippet, a larger story, even if I didn't have all the details of that story fleshed out yet. Pero claro, por sí solas dentro de este producto quitando ciertos elementos, no funcionan de tal manera. Pues como escucharon al inicio, su argumento es bastante autoconcluyente, sin embargo, eso no debería ser impedimento para que el propio juego te impulse a descubrirlo por completo, ¿verdad? Pues no lo hace. Los hechos clave de la narrativa están expuestos en estos volantes que te pueden aparecer de manera aleatoria durante tus partidas. O sea, para que dimensionen mi queja, estos datos tan relevantes, que bajo otra dirección podrían haber llevado al juego a no parecer que solo trata de animatrónicos que se mueven por la noche, son dejados a un lado como secretos, que ni el propio juego se molesta en dejarte una mínima pista, o insinuación que te haga querer descifrarlos. Por lo que si te los encuentras considérate afortunado, si no pues nada, confórmate con las llamadas. Habría sido 1000 veces mejor hacer que aparecieran tras completar cada noche, de este modo el título te habría incitado a terminarlo por un motivo más, que no fuera hacerlo solo porque te dio la gana. Ni que lo que pidiera estuviera fuera de las capacidades de Scott, ni siquiera para el de ese tiempo. Por si alguien aún no me ha entendido,
No es lo mismo tener una buena historia con easter eggs, que unos easter eggs con buenas historias, pues esta práctica en su mayoría, da una sensación de un trabajo a medias o sin razón de ser. Así que no, FNAF 1 durante su salida no fue el gran boom en internet por su historia, porque no fue distribuida de una manera, que la hiciera relucir como debería, ni mucho menos dejaba consigo tantos cabos sueltos como para convertirlo automáticamente en un puzzle andante. Sin embargo, lograría hacerse con esta reputación aún así, ¿y por qué te preguntarás? Pues fácil, es un claro ejemplo del efecto placebo. Es decir, cuando el propio creador sale tiempo después a decir que parte de la historia está oculta, y que requiere de suma observación para descifrarla, crea tanto para el público casual como veterano la percepción, de que es incluso más compleja de lo que en realidad es. Esto no es algo que me esté inventando yo, basta con ver cómo el fandom por aquel entonces, aún teniendo la mayoría de respuestas a su alcance, creaba especulaciones tanto rebuscadas como ridículas. Que si Freddy era mujer solo por aparecer en el baño de mujeres, que si Foxy era bueno solo por su caca de jumpscare, o si Chica tenía dientes humanos pese a que claramente son los del endoesqueleto. Por supuesto que también se crearon buenas teorías, a partir de los elementos que el juego sí dejó con ese propósito. Pero digamos que gran parte de la fanaticada, se centró más en sobrepensar las cosas, que ya tenían respuesta o que no requerían una, aunque bueno, tampoco es como que esa costumbre haya cambiado tanto con el tiempo. Y con respecto a lo que dije sobre FNAF 2, pues al ser una precuela, su trama por naturaleza despierta mucho más el interés de cualquier jugador. El querer saber cómo conecta con el primer juego ya da una razón más para completarlo, por eso, aunque cuente con esta misma deficiencia, en su caso, en forma de minijuegos, sigue dando esa aura de expansión, caso contrario a FNAF 1 que lo hace ver como una equivocación. Y lo vuelvo a decir, no es debido a que tan simple o complejo sea su argumento en realidad, sino el hecho de haber querido implementar uno con ciertos tintes de misterio para que luego, gran parte del mismo se sienta tan desprendido del propio juego al punto, de que equivale lo mismo leértelo en un foro que durante el gameplay. A veces menos es más, si no pregúntenle a Hello Neighbor, quien por años fue una sensación en el género indie, pese a carecer en un principio de historia, pues ya contaba con otros apartados sobresalientes que no lo obligaban a requerir de una. FNAF 1 pudo haber hecho lo mismo, ya sea careciendo directamente de una, o limitándolo a las llamadas. Pues esto, lejos de erradicar la especulación en torno al juego, la habría multiplicado, además de que, como mencioné al principio, esto solo lo impulsó a largo plazo, a resonar en varios rincones fuera de su nicho. Porque lo que realmente hizo para mí, que FNAF se convirtiera en el éxito que conocemos fue su... Desde siempre, se ha debatido si FNAF es tan siquiera una franquicia de terror. De hecho, tiempo atrás planeaba tocar el tema en un video. Muchos alegan a que no, debido a que los screamers son el principal, por no decir el único, elemento que genera miedo dentro de sus juegos. Y para ser sincero, es comprensible que muchos lleguen a esta conclusión, sobre todo viendo el rumbo que tomó la saga con el pasar de los años. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Pero si algo destaco de esta primera entrega, es ser la excepción a la regla, sí, podrá seguir estando lejos de formar parte de los mejores ejemplares del género, pero eso no lo convierte en una basofia cuya sola inclusión en esta categoría resulte ofensiva. Ya que en este título, no tienes la posibilidad de huir del peligro, o de enfrentarlo, sino, de apenas ahuyentarlo. Estando postrado en un solo lugar, uno en el que te sientes indefenso aún así. Pues, aunque tengas un monitor para seguirles el rastro, y dos puertas para evitar que entre tanto en el lado izquierdo como derecho de tu oficina, tienes una batería, la cual se va reduciendo rápidamente a lo largo de las 6 horas que dura tu turno, incluso, cuando no haces nada. De seguro pensarás entonces que lo más lógico es esperar a que lleguen a ti, no. Pues ahí está el tema, no lo sabes. La única forma de preverlo es encendiendo las luces de las puertas, o viéndolos en las cámaras, una y otra vez. Por lo que vigilarlos, esperarlos o inclusive evitarlos, te angustia, pues la energía, es el elemento que te hace desear que se alejen de ti, aun cuando no puedan hacerte daño.
porque entenderás que esas puertas solo los retrasan, así que cuando dejen de funcionar, todo habrá acabado. Siendo el jumpscare, irónicamente, lo que te libera de toda esa tensión que ha infundido el juego en tu mente. Esa es la verdadera esencia de FNAF, la que la hizo merecedora de ser llamada un juego de terror, y es una lástima que se fuera perdiendo conforme salieron nuevas entregas. FNAF 2 la caga con ese sonidito de mierda. En Sister Location Baby por poco y juega por ti dándote tantos tutoriales. FNAF 3 y FNAF 6 son más somníferos de lo mecánicos que son. De todos diría que FNAF 4 es el que más retoma sus raíces y aunque no lo comparta, puedo entender que muchos lo consideren el más aterrador de la franquicia. Está bien, pero por otro lado está mal, ¿viste? Pero está bien. Como su nombre indica, el título consiste de 5 noches, con una duración de un poco más de 9 minutos cada una. Adicionalmente, tras completar el juego base, desbloquearás una sexta, la cual si ganas te dará acceso a una noche personalizada, debiendo pasarse esta en máxima dificultad, si quieres conseguir el 100% del juego. Podrá sonar como que me siento disconforme con este apartado, pero la realidad es que no, quiero decir, claro que me habría gustado ver más cosas, tal vez un menú de extras o minijuegos, ya fuera desde su salida o en una actualización. Pero realmente, no cambiaría eso por lo que ofrece al final, más sabiendo que estableció consigo el contenido estándar que todo Five Nights at Freddy's debía tener, siendo más de 5 noches, y una Custom Night, la cual en este juego es entendible que no tenga retos, pues teniendo un roster tan pequeño, resulta innecesario. Aunque no habría estado mal poder alterar la IA de un personaje más. Lo que sí, podrían haber hecho más rápido los botones con los que manipulas la dificultad de los animatrónicos. ¡Hay muchos otros personajes y no te gusta el hechicero tierno! No hay, es el mismo con diferentes disfraces. Siendo totalmente honesto, los diseños de este juego son pésimos, pues Freddy prácticamente es el molde para la mayoría de personajes, e incluso el único que cuenta con una proporción diferente fue hecho durante un viaje, de ahí que se vea más como un bootleg que como un personaje oficial, y lo sé, muchos podrán pensar que seguramente esto se deba a que fue su primer trabajo modelando o algo por el estilo, pero nada más lejos de la realidad, pues su largo historial en la industria demuestra que está más que capacitado para hacer personajes no solo detallados, sino también muy distintivos entre sí. Por lo que estos modelos no es que hayan envejecido mal, es que fueron hechos de esta manera a propósito por el deseo del creador de hacer algo sumamente simple, pero demasiado tal vez. Pese a esto, eso no les quita lo funcional, ya que, por otro lado, la pizzería aunque también peca de esto, la iluminación hace la magia al mostrar lo justo y necesario, dándole también un toque sombrío a las mascotas, cuya apariencia tan amigable te generan esa sensación de extrañeza, pues es algo que resulta difícil de creer. Por ese motivo detesto los diseños de Plus, porque es absolutamente obvio que puedes esperar cualquier acción para nada family friendly de ellos. En fin, los diseños si bien abusan de su sencillez, pues claramente podrían haberse pulido más, sin haber perdido dicha cualidad en el proceso, a la larga terminan beneficiando al juego, haciendo relucir aún más la jugabilidad como atmósfera, demostrando que pueden hacer que hasta esto te dé miedo. Y sin necesidad de mostrar gore tampoco, ya que el propio Scott prefirió mantener al juego exento de esto, lo cual sea probablemente la razón por la cual los hechos más gráficos, muy entre comillas dentro de la franquicia, se ilustran solo en 8 bits. Me pregunto qué pensara de los VHS. Serán ositos y todo, pero se ven bastante tétricos. Bonnie el conejo. Es el primer animatrónico en moverse en el juego a partir de la noche 1, apareciendo en el lado izquierdo de tu oficina. Si no cierras la puerta a tiempo, bloqueará el botón con la que la manejas, y te matará tan pronto levantes el monitor. Realmente su mecánica no implicará un gran desafío para el jugador, salvo a lo mejor cuando su dificultad está muy alta, ya que con que te demores un segundo de más cagaste. Adicionalmente, se nota a leguas que es el personaje que más atemorizaba a Scott, pues es quien tiene los mejores planos en cámara.
Chica el pollo. Es el segundo animatrónico en moverse en el juego, generalmente desde la noche 2, actuando de manera homogénea a Bonnie, pero en el lado derecho de la oficina respectivamente. De todo el cast, es la que a mi parecer menos destaca, no sé si se debe a que no tiene una mecánica más única, o porque sus renders no me parecen la gran cosa, o porque su dificultad queda muy por debajo de la del conejo, tardando más que él en llegar a tu ubicación, pero retirándose aún más rápido. Foxy el pirata. Es el tercer animatrónico en moverse en el juego, generalmente desde la noche 2, estando en su propia zona. ¿Qué zona? Mi cabezona. Desde su cueva podrás verlo abrirse paso en el telón hasta retirarse, corriendo posteriormente hacia tu oficina. En caso de que no le cierres la puerta izquierda a tiempo, te matará, de lo contrario la golpeará drenándote algo de energía. Siendo esta una buena excusa para no dejar de lado el uso de las cámaras. Una tarea que se va tornando bastante desafiante cuando tienes al resto de personajes rompiéndote los huevos. Aunque eso sí, su jumpscare es demasiado cutre, realmente se nota que el autor no se esmeró en ello. Yo en su lugar habría creado a partir de este frame una secuencia, en la cual el animatrónico se te fuera acercando cada vez que levantaras y bajaras el monitor, hasta finalmente atacarte. Dudo que eso fuera tan arduo como hacer toda la secuencia animada, pero bueno. Freddy Fazbear. Es el último animatrónico en moverse en el juego, generalmente desde la noche 3, lo cual me gusta, pues da esa sensación de tratarse del jefe final, y no es para menos, pues es el líder de la banda. Este se desplazará en las zonas más oscuras del local hasta llegar al lado derecho de tu oficina, con la diferencia de que no será visible desde las afueras. Por lo que deberás cerrarle la puerta tan pronto lo veas al final del pasillo. Si en su lugar, decides cambiar de cámara, no te atacará tan pronto bajes el monitor, sino unos segundos después. También será quien te matará cuando se te acabe la energía, siendo de lejos el mejor jumpscare del juego, pues se toma su tiempo desde el momento en el que llega a tu oficina, hasta cuando se acerca a ti, pudiendo oír continuamente sus pasos. Sí, es todo un caballero el oso. Implicando junto a Foxy un verdadero reto para el jugador, y siendo probablemente el mayor rol antagónico que tuvo en toda la saga, lo cual es bastante triste si recuerdas que es quien da nombre al juego. Golden Freddy. Es tan solo un easter egg que te puede aparecer de manera aleatoria al final del pasillo izquierdo. Tras verlo te aparecerá en la oficina, bastará con subir y bajar constantemente el monitor para hacer que se vaya. De lo contrario, si te lo quedas viendo te cerrará el juego. Realmente no tengo mucho más que decir, habría estado bueno que fuera un personaje más recurrente, pues su mecánica podría haber obligado al jugador a ingeniárselas bastante, pero así lo quiso Scott. Por último, hablemos del mejor personaje dentro del juego. ¿Quién es Fungai? Pues representa bastante bien la naturaleza simple pero directa de FNAF 1, evitándose con él menús que expliquen algo tan fundamental como las mecánicas, a la par que hace con sus comentarios tu experiencia menos, o más tétrica, según como lo veas. Vaya que para ser el primer juego de la saga, maneja bastante bien a sus enemigos, los cuales, pese a ser pocos, no le impidió a Scott entregar un producto para nada fácil de completar, o al menos así sería de no ser por los... Puede que no sea el FNAF con más bugs, pero sin dudas es uno de los que tiene los más graves, pues comprometen justamente la jugabilidad. He aquí una pequeña lista de ellos. Bueno, a este no le haré tanto estamento, pues hacerlo implica bastante velocidad como cierto grado de suerte, ya que consiste en que levantes y bajes el monitor una vez Chica o Bonnie te hacen sus jumpscares, para así mantenerlos en bucle hasta las 6 AM. Hay una pequeña posibilidad de que Foxy al matarte no te devuelva al menú del juego, sino que te deje seguir jugando, aunque con los botones de las puertas, actuando de forma rara por un buen rato, pero quitando eso, tienes prácticamente ganada la noche.
Podrás evadirlo fácilmente levantando y bajando el monitor, es que ni siquiera tienes que hacerlo viéndolo, ya que la mera acción lo reiniciará a su posición inicial. Claro que esto fue arreglado en la última actualización del juego, pero solo en la noche personalizada, lo cual me parece un despropósito. Dios, no entiendo por qué Esco no programó su jumpscare como el demonio chica, quiero decir, no te atacará por más tiempo que tengas abierta la puerta, en su lugar bastará con que te lo quedes mirando al final del pasillo, haciendo de su mecánica un chiste. A tomar por culo. Como verán, pese a que estos bugs no hacen a este FNAF injugable, claramente son un grano en el culo. El apartado sonoro de FNAF 1, prácticamente se compone de contenido de terceros con uno que otro trabajo de edición hecho por Scott, por poner algunos ejemplos. Sin embargo, que eso no te confunda, porque en conjunto funcionan de una manera realmente buena. Por lo mismo el autor quiso deshabilitar la cámara de la cocina, para darle aún más foco a este elemento. Pues además de darte la sensación de estar en un lugar abandonado, también te hará sentir hasta la más mínima brisa del viento. Y es que parte de la paranoia que te genera este FNAF, es en parte debido a cómo juega con tu oído. Dado a que el sonido es un elemento vital en esta entrega, ya que del mismo modo que puede garantizarte pasar la noche, puede llevarte también a cometer errores de los más torpes. El hecho de escuchar los pasos de Bonnie, los ruidos de Chica, las risas de Freddy, el tarareo de Foxy, entre muchos otros, te harán preguntarte en dónde están exactamente, sin importar qué tan lejos o cerca los oigas. FNAF 1 no destacará por ser la mejor entrega de la saga, puede que para algunos ni siquiera sea una de las mejores, ya que es un hecho que sus continuaciones superaron muchos de sus aspectos negativos. Pero para mí será recordado como aquel título que logró ubicar por un tiempo a la franquicia como una de terror. Bueno, vaya que ha sido un largo viaje llegar hasta aquí, pues debo ser de los pocos usuarios que ha criticado por su cuenta toda la saga hecha por Scott. Lo cual, lejos de querer presumirlo, me enorgullece, pues realmente amo hablar de este verso. Por lo tanto, pese a que no realizaré reseñas sobre los juegos que siguieron tras la UCN, porque... Me chupa un huevo, me chupa 3 huevos, no uno, me chupa 3 huevos. No obstante, aún tengo en mente más contenido que subir sobre la franquicia, por lo que es solo cuestión de tiempo. Pero en definitiva, no haré más críticas a productos de FNAF. Esperemos a que sea una trilogía.